contracción, ese fenómeno se llama fenómeno de acoplamiento, excitación, contracción. Cuando se da la contracción, la capacidad de excitación, al darse la contracción, nos va a dar aumento de la tensión de la pared del corazón, porque se contrae, la tensión aumenta. Y esa tensión aumentada en la pared del corazón genera un aumento de la presión intracavitaria. Los fenómenos o los tiempos con los diferentes eventos que se generan para que se dé esa tensión y ese aumento de la presión intracavitaria, nosotros lo vamos a dividir en el fenómeno de sístole, que no es más que la contracción, y el fenómeno de diástole, que no es más que la relajación. Todos esos eventos mecánicos que se dan en el tiempo de sístole o en el tiempo de diástole, que es lo que vamos a ver ahorita, no es más que el ciclo cardíaco. Un ciclo es toda una serie de eventos que se dan desde un momento hasta terminar ese momento. Y para el hombre es equivalente de una contracción hasta que se dé la otra contracción. Eso es un ciclo. Un ciclo es desde el inicio de una contracción hasta el inicio de la siguiente contracción. El fenómeno de diástole, el fenómeno de sístole auricular y el fenómeno de sístole ventricular. Durante la diástole sucede que va a entrar sangre en la aurícula derecha. A su vez, entra sangre a través de la válvula auriculoventriculares al ventrículo derecho y de igual manera a través de la aurícula izquierda por medio de las arterias pulmonares va a entrar sangre a la aurícula izquierda y a través de la válvula va a entrar sangre. Entonces, diástole es entrada de sangre, sístole es expulsión de sangre. Diástole es un tiempo que dura más tiempo del ciclo. El ciclo se divide en dos tiempos, ¿verdad? Un tiempo de diástole y un tiempo de sístole. Y sucede que para que se llene el corazón de sangre tiene que pasar más tiempo. Y es una etapa pasiva. No hay aumento de la tensión de pared. En cambio, en el tiempo de sístole es más corto que el tiempo de diástole. No es pasivo porque hay un aumento de tensión de pared. Y es el tiempo de expulsión de sangre. Y en cambio aquí es el tiempo de llenada de sangre. ¿Va? Se define entonces el ciclo cardíaco, el periodo que va desde el final de una contracción hasta el final de la contracción siguiente. Y se denomina ciclo cardíaco. Tiene dos periodos, el periodo de sístole y el periodo de diástole. Los fisiólogos interactúan todos los fenómenos que se dan en esos dos periodos en el corazón para que pueda salir la sangre del corazón. Entonces, no tan solo se está dando la parte eléctrica, está aquí, la parte eléctrica, potencial de acción, el electrocardiograma, expresado en el electrocardiograma, sino que también se va a dar una parte fonética, que son los ruidos que se estén generando en el corazón durante ese ciclo, que son los ruidos cardíacos. También se va a dar una parte de las presiones auriculares. En el mismo tiempo las presiones auriculares van a cambiar, en el mismo tiempo las presiones ventriculares cambian y el volumen ventricular también cambia, y en el mismo tiempo las presiones aórticas cambian. Entonces todos esos fenómenos a nivel de la aorta, fenómenos a nivel de la presión ventricular y volumen ventricular, fenómenos a nivel de la presión auricular izquierda y fenómenos del electrocardiograma y de los ruidos cardíacos es lo que se ve en un ciclo cardíaco, una suma de todo. Durante la sístole vamos a ver, va a suceder contracción atrial, auricular, contracción isoplométrica, todo es sístole es contracción, eyección ventricular rápida y eyección ventricular lenta. Y durante la diástole van a observar relajación isoplométrica, llenado ventricular rápido y llenado ventricular lento.
en sístole. Contracción auricular. La contracción auricular va a completar el llenado ventricular. Imagínense, esta clase de imagínense la pera, yo le decía, este es el corazón, aquí están las aurículas y aquí están los ventrículos. Entonces, para que los ventrículos se llenen, primero se tienen que llenar las aurículas. Y una vez que las aurículas se llenan, recuerden que en la vena cava no hay valva. Ella constantemente va a estar vertiendo sangre a la aurícula. Vamos a hablar de la aurícula derecha. Y si hablamos de la aurícula izquierda, esa también va a estar constantemente las bacterias pulmonares vertiendo sangre en la aurícula. Para no hablar tanto, nos vamos a quedar con un solo ladito, vamos a quedar con el lado derecho. Entonces, aurícula derecha constantemente está entrando un chorro de sangre allí. Eso es un tejido, recuerden que les dije que era un tejido más laxo, que eran las células más pequeñas con relación a las ventriculares, son más grandes. Entonces es un tejido que permite como que más fácil se llene. Mientras las válvulas aurícula ventricular estén cerradas, ellas se están llenando. Cuando las válvulas aurículo ventricular se abren, ellas van a mandar esa sangre que estaba allá arriba en su cavidad hacia la cavidad inmediata, que es el ventrículo derecho o izquierdo, si se habla del ventricular izquierdo. Entonces todo el tiempo las válvulas auriculoventriculares están cerradas. ¿Qué mantiene la válvula auriculoventricular cerrada? Las cuerdas terminosas. Si estamos hablando, por ejemplo, de las cuerdas terminosas de la válvula mitral, tienen cerrada eso. Cuando la presión por el exceso de volumen de la aurícula derecha es mayor que la presión que está dentro del ventrículo, ella empuja esas válvulas y esa sangre comienza a fluir de arriba hacia abajo. Y ella va llenando en forma pasiva durante ese periodo de diástole, va llenando durante ese periodo, contestó, va llenando esa cavidad ventricular en forma pasiva, que se denomina periodo de llenado lento del ventrículo, sucede durante la diástole. En forma pasiva se va llenando, pero al mismo tiempo se está generando cambios en la contracción de la. Recuerden que el potencial de acción se genera en la aurícula, y entonces allí se va a empezar a formar el potencial de acción, se va a empezar a transmitir por todas las células auriculares primero y ventriculares después. En ese periodo, en ese periodo de diástole que se está llenando, pero a la vez se está generando potencial de acción, la sístole comienza en la aurícula y hace que se dé una contracción auricular. Cuando se da la contracción auricular, por supuesto, ella va llenando en forma pasiva el ventrículo, pero cuando ella se contrae, ella termina de llenarse un chorro. Lo que le quedaba ahí lo terminó de echar para allá, ¿verdad? Entonces, ese completa el llenado ventricular. Ese periodo de llenado ventricular lento se completa durante la contracción auricular. Ello va a contribuir a un 15 o 20% del volumen ventricular. El resto, la diferencia del 100% de ese volumen, pasó en forma pasiva. Refleja los trazos de la onda A de la presión auricular y venosa, y la contracción de la aurícula, cuando la vemos en el electrocardiograma, se va a representar como la formación de la onda P. Vean todos esos fenómenos en este pedacito de la curva de ciclo cardíaco. Ahí está. Esa onda A está. Eso que decía 15-20%, o sea, la sístole de la aurícula va. La contracción auricular. Cuando la aurícula está en diástole, la vena cava no tiene compuertas, ella va llenando esa aurícula. Llega el momento que la presión dentro de la aurícula, y como el músculo ventricular está relajado también, la presión dentro de la aurícula es mayor que la del ventrículo, y ella abre las compuertas del aurículo ventricular y se comienza a pasar sangre en forma pasiva hacia los ventrículos.
Pero ¿qué pasa? Cuando se genera el potencial de acción en la aurícula y la aurícula se contrae, ella termina de exprimir esa sangre y se va para el ventriculo. Y en el cambio, ya vea que tiene el 15-20% lo echo para allá. Y entonces allá abajo es mayor el volumen que arriba. ¿Y qué hace? Cierra la válvula. Porque la válvula está en función a quién tiene mayor volumen, allá o acá. Si el volumen es mayor aquí, la abro. Si el volumen y la presión es mayor allá abajo, la cierro. ¿Ok? Ahora, vamos a la partecita. Gráficamente, vamos a ver que la contracción auricular tenía un ventrículo que se estaba llenando pasivamente y cuando se da la contracción ventricular, esa sangre va a pasar rápidamente y aporta aproximadamente 15-20% del volumen ventricular. Vamos a ver que si observamos, mira, ya no se ve la flechita, pero aquí sí. Ok. Si observamos, esto es lo que estamos discutiendo ahorita, lo que es la parte del círculo auricular. En ese periodo de círculo auricular no ocultamos nada. Si ocultamos al paciente, no ocultamos nada. No hay ningún tipo de sonido. Pero si le hacemos un electrocardiograma, vemos que se forma la onda P, porque la onda P implica contracción de la aurícula. Y si vemos el volumen dentro de la aurícula, vemos que comienza a aumentar y luego comienza a disminuir. Si vemos las presiones, vamos a ver que a nivel de las válvulas auriculoventriculares, las presiones dentro de la aurícula van aumentando progresivamente. Cuando se cierra la válvula auriculoventricular, ya. Nosotros podemos, en ese periodo de contracción auricular, vamos a ver la onda A en lo que es la expresión auricular y venosa. Se forma la onda P, vamos por este nivel, de aquí a aquí, todo lo que podemos ver. Se comienza a formar la onda A de las presiones auriculares. Y también en el siguiente ciclo vamos a ver cómo se forma la onda. ¿Cuándo vas a escuchar el primer ruido? Los ruidos, cuando usted vea clases de hemodinámica con un profesor, le va a decir que nosotros apuntamos de acuerdo al flujo. Si en el flujo de un líquido, si el líquido se está desplazando sin ningún obstáculo, ustedes no lo van a oír. Y por eso es que cuando él se estaba llenando pasivamente no se oculta ruido. Pero cuando ese obstáculo se presenta, y ese obstáculo son las válvulas auriculoventriculares, ahí el cierre de las válvulas auriculoventriculares, usted va a ocultar. ¿Okay? La otra parte es la contracción ventricular isométrica. La palabra isométrica significa que de igual medida. Es una contracción de ventrículo, pero que dentro de ese ventrículo las medidas no cambian. Tiene una duración, está en la círcula ventricular, tiene una duración aproximada entre 0,2 a 0,3 segundos y tiene una fase de transformación, que es la fase isotónica, sin cambios de presión. Al final de esa fase se produce el cierre de la válvula auriculoventricular y una fase de contracción isométrica en el interior del ventrículo sometido a una gran tensión sin acortamiento de la fibra. Por eso se llama isométrica, porque no hay acortamiento de la fibra. Todavía no ha llegado el potencial de acción ahí. Todavía no ha llegado. Está cerrado, es grande el volumen, pero el potencial de acción todavía no ha llegado a ese nivel, que haga que la sarcómera se acerque y al acercarse aumenta la presión. Se extiende desde el cierre de la válvula auriculoventricular a la apertura de la válvula cerebroventricular.
En ambos casos, en el momento de cierre y en el momento de apertura, uno puede, cuando se abre, usted puede escuchar ruido si hay lesión a nivel de la válvula. Cuando se cierra, es que usted escucha. Cuando usted abre una puerta, usted no la escucha. Pero cuando la cierra, usted la escucha. Cuando usted escucha que una puerta suena, cuando la abre, cuando le falta aceite. ¿Verdad? Esa. Si yo tengo una válvula enferma, fibrosada, tengo un tumor en la válvula, tengo fibrosis en la válvula, tengo estenosis en la válvula, entonces cuando la válvula se va a abrir, suena un soplo. Cuando la válvula se cierra, suena un ruido. Y eso es lo que nosotros apuntamos cuando tomamos la atención, que escuchamos los ruidos del corazón, o cuando apuntamos directamente sobre el pecho, que escuchamos las válvulas como si. El primer sonido, o sea, cuando se está tomando la atención, corresponde a la tensión alta, ¿verdad? El primer sonido. No, corresponde a sístole. Tensión alta. Bueno, pero sí es. Y ya te vas a ver por qué es la tensión alta. La tensión de sístole, no es tensión alta. La tensión arterial sistólica corresponde a sístole. El primer sonido corresponde a la tensión arterial sistólica, que es el sonido que nosotros apuntamos cuando se va las válvulas auriculoventricular. Vamos a la parte de la contracción del ventrículo izquierdo. Va a iniciar con la llegada de los iones calcio, por supuesto, ¿verdad? Se va a potencialización, llegaron los iones a la cisterna, se abrió la cisterna y esos calcio llegó entonces al troponina de tropomiosina y se va a iniciar ahí. ¿Fase cuál? Cuando hacemos así, la fase 0, fase 2, fase 3. ¿Dónde entra el calcio dependiente del voltaje? La 2. Inicia con la llegada de iones calcio de las proteínas de contracción y se desencadena la interacción actina-miosina. Vamos al electrocardiograma y vemos que se manifiesta por el pico de la onda R, o sea, ya estamos viendo el complejo URS. Y aumenta la presión dentro del ventrículo hasta que exceda la presión del aurículo. Y aparece el primer ruido o la parte mitral. Posteriormente ocurre la parte tricuspidio. Entonces, el primer ruido tiene dos componentes. Un componente mitral y un componente tricuspidio, que solamente lo escuchan los potentes de oído. Yo no lo oigo, yo escucho uno solo. En ese solo solapa, el mitral con el tricuspidio, uno escucha uno. Pero en ese uno van dos. Solo que siempre se despolariza primero el corazón del lado derecho, y después el del lado izquierdo. Por eso que vamos a conseguir mitral, tricúspide, mitral, tricúspide, tra. Pero yo escucho uno, yo no soy de esos cardiólogos así supra ultra. Para no sería al revés. Tricúspide mitral. ¿Quién será primero? El mitral, después el tricúspide. Ahí lo que se escucha es el cierre. Cierre. La mitral será al revés. O sea, que el ruido cuando cierra. ¿Quién abrió primero? Quien abre primero cierra primero. No debería ser la tricúspide. La tricúspide no está del lado derecho. Sí. Y entonces al eso llenar. Pero que estamos hablando del lado izquierdo, yo le dije, vamos a agarrar un solo lado. Oye, me pongo a hablar de los cuatro lados de loca. Contracción isculométrica. Periodo entre la apertura de la válvula mitral y la aorta. ¿Dónde está la aorta? Entre apertura de la válvula mitral y apertura de la aorta, ahí hay un espacio de tiempo, pues las dos no se abren al mismo momento. La apertura de la mitral permite que se llene el ventrículo. Una vez que el ventrículo esté lleno y se dé la contracción ventricular, entonces la válvula aórtica es que se va a abrir porque ella se abre porque le aumenta la presión dentro del ventrículo. En este video se adjunta el primer ruido, cierre de la válvula mitral y tricuspidio. Debido al gran aumento de la presión se produce la producción de la válvula auriculoventriculares hacia la aurícula, se va a producir lo que es la onda C auricular. Entonces, en la aurícula
es más fácil medir los fenómenos que suceden dentro de la aurícula que dentro del ventrículo desde el punto de vista físico. Nosotros colocamos un catéter directamente hasta la aurícula, a través de la vena subclavia, uno llega a la aurícula y ahí uno puede registrar en un aparato, un oscilómetro, uno puede registrar todos los cambios de presiones que se estén dando dentro de esa cavidad. Entonces, en primer lugar, cuando la aurícula se contrae, en el primer tiempo, primerito que empecemos a hablar, cuando la aurícula se contrae, al contraerse, a pesar de que la válvula esté un poco abierta, la aurícula ventricular y ha estado drenando, cuando ella se contrae, por el solo hecho de contraerse, aumenta la presión dentro de la aurícula y se forma la onda A. Cuando la aurícula, cuando se da el periodo de contracción isométrica, cuando las válvulas auriculoventriculares están cerradas y hay una contracción abajo de ellas, hay un aumento de la presión, ese aumento de presión en forma retrógrada va hacia las auriculoventriculares. Si no existiera las cuerdas tendinosas, por ahí sopla la sangre hacia arriba y lo que uno llama una regurgitación. No sopla, sino que aumenta la presión de esa tranca que está ahí, de esa compuerta, y ella se abomba hacia arriba, y el abombarse hacia la aurícula, uno está leyendo las presiones dentro de la aurícula, uno va a leer lo que se denomina una onda C auricular. Pregunta de examen: ¿en qué momento se observa la onda C auricular? Contracción isométrica, relajación isométrica, contracción auricular, relajación isométrica. Respuesta A. ¿Ok? Así es cuando es iniciado. Así es. Así cortico. La pregunta es: ¿en qué momento durante el ciclo cardíaco usted puede observar la formación de la onda C? Respuesta: contracción isométrica, relajación isométrica. Contracción auricular. Profe, la pone, somos poquitos. Sí, poquito, son 400. Ve, no, pero estamos poquitos, claro. Pero no les voy a poner esa, pero es que hay tanto que escribir. Parecida. O sea, no le voy a poner la C, sino la B. ¿En qué momento usted puede ver la onda P? ¿La qué? Entonces, la onda A. En las presiones, en las ondas que se generan en las presiones auriculares son onda A, onda C y onda B, B de vaca. Ah, ok. Son las ondas que se producen. Ahí, sí. La van a ver ahorita. Vean. Esto amarillo representa las presiones atriales. Esto amarillo, esta línea amarilla representa las presiones atriales. Las presiones atriales, cuando nosotros hacemos la contracción auricular, vemos que se forma esta onda. ¿Cómo yo sé que es contracción auricular? Porque vean que es una onda P. Está contrayéndose la aurícula. Cuando nosotros dibujamos esta otra onda que es la C, se está dando un compreo QRS. El compreo QRS coincide con la contracción ventricular. Y es isométrica porque tiene la misma longitud de la sarcómera. No se ha dado todavía la contracción propia del ventrículo. Y la otra onda que vemos en esas presiones atriales es la onda B. Cuando aparece la onda B, coincide con el llenado ventricular. Después de la onda T, entonces llenado. Profe, y contracción isométrica es lo mismo que isovolumétrica. La contracción isométrica es igual que isovolumétrica. Isovolumétrica significa que es igual volumen sin cambio de fibra. Entonces esta parte resume lo que le dice referente a este periodo en el cual vamos a escuchar el primer ruido que indica que es cierre de la válvula auriculoventriculares, coincide con la contracción del ventrículo, QRS, coincide con la formación de la onda C, va a haber un aumento de esto que está aquí,
que refleja el rojo. La línea roja refleja lo que está pasando en el ventrículo, las presiones ventriculares. Vamos a ver que hay un aumento de la presión que estaba aquí abajo, va aumentando la presión dentro del ventrículo, pero recuerden que el ventrículo está cerrado aquí, porque se cerra aquí, y está cerrado también en por ejemplo, en la válvula aórtica, pues no se ha abierto. Entonces, el periodo de contracción isovolumétrica es un periodo en el cual se está dando una contracción, pero el volumen es el mismo. No está entrando ni saliendo sangre. Hasta que llega a una presión tan alta, casi 120 milímetros de mercurio, que es lo que decía aquí la amiguita, ¿verdad? A una presión tan alta, que es la presión sistólica capaz de superar a la presión de la aorta y abre entonces la válvula aórtica. Y al abrir la válvula aórtica, aquí baja la presión dentro del ventrículo porque comienza a salir sangre. Baja en línea roja. Y baja tanto y coincide con el segundo ruido. Por eso que la sístole está entre la aparición del primer ruido y la aparición del segundo ruido. Y la diástole entre el segundo ruido y la aparición del primer ruido. Normal. Hay un tercer ruido, inclusive un cuarto ruido, que no son normales, pero que le pueden afectar. Lo normal son 2 ruidos. Lo normal en una persona de mi edad son 2 ruidos. En los niños, en los infantes, pueden haber 3 ruidos, ¿verdad? Pero en las personas con anemia, que tienen patología, pueden haber 4 ruidos. Porque se aporta un cuarto ruido cuando la viscosidad de la sangre se ha hecho tan ligera que la velocidad de flujo es muy rápida y entonces choca rápidamente contra las paredes en el periodo de llenado lento, que uno puede escuchar un cuarto ruido. Expulsión ventricular rápida. Subió y llega un momento en que este periodo de aquí expulsa la sangre de forma rápida. Hay una fase de eyección y hay una fase de relajación isométrica. Esa es expulsión de ventrículo rápido. La fase de eyección, que es un vaciamiento o contracción isométrica, se produce en la salida de sangre hacia las arterias por la apertura de la válvula semilunar. Hay un periodo de eyección rápida, y el que sigue es un periodo de eyección lenta o prodiástole. La fase de relación isométrica es una fase isométrica también. O sea, ven que la fase isométrica tiene dos, una fase de eyección y una fase de relajación. Puede variar de 0,05 segundos, una duración, y sucede cuando la presión intraventricular cae por debajo de la presión de la aorta, las de la válvula semilunares se cierran y la presión dentro del ventrículo va cayendo muy rápidamente. ¿Es prodiástole o protodiástole? Protodiástole. Protodiástole, al final, antes de la diástole. Pero no al final, antes de la diástole. Esa fase de expulsión rápida es cuando la presión del ventrículo izquierdo excede a la presión de la válvula aórtica. La presión del ventrículo izquierdo se eleva hasta alcanzar un volumen máximo y posteriormente va a descender. Desciende ¿por qué? Porque ya empieza a perder volumen. Y además que pierde el volumen comienza a relajarse el músculo. Es decir, dos factores. La tensión de la pared comienza a disminuir y además no tiene la presión del volumen, entonces él comienza a bajar su presión intracavitaria. La fase va a producir una gran caída del volumen y un máximo flujo aórtico. La ven ahí. La línea verde que está acá representa
cuenta lo que está pasando en la arteria aórtica, en la aorta, todas las presiones aórticas. En diástole, la presión, durante diástole, la presión aórtica es 80. Sube hasta 120 y cuando, en sístole, y cuando La presión aórtica aumenta, la presión aórtica normalmente, esto la tiene 80 en diástole, la presión arterial. O sea, la presión aórtica se va a reflejar hasta la última arteria que tenemos. Va a ir bajando en cuanto a magnitud, pero es la misma presión. La presión que tengo yo aquí va a traspolarse a la presión que tengo yo. ¿Entiendes? La presión aórtica expresa la presión arterial. Entonces, la presión arterial en sístole es 120. En una persona normal, adulta. En los niños cambia. Y en los ancianos también. Porque la presión arterial ese número es consecuencia de una fórmula física que tiene que ver el radio de la arteria con la rigidez de la arteria, entonces va a llegar a ese número. 120 en sístole y 80 en diástole. Luego estamos en diástole, la presión aórtica 80, pero cuando vamos a sístole, la presión aórtica llega hasta 120. Existe una fase, esa fue la fase de expulsión rápida. La fase de expulsión rápida, de eyección rápida, en el periodo isométrico, es cuando supera esa presión arterial sistólica de 120, ella sale rápidamente. Pero después sigue saliendo, que se llama fase de expulsión lenta. Disminuye la concentración de calcio, recuerden ustedes, a causa de la captación de este elemento por los retículos sarcoplásticos por la influencia de los fosfolambar. Aparece la repolarización ventricular, que es la onda T, estamos en diástole, ya se está relajando el ventrículo, y durante esta fase el flujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta va a ir disminuyendo poco a poco, y al aumentar la presión en la aorta más que la que tenemos en el ventrículo, la válvula semilunar se cierra. Y cuando ella se cierra, entonces ajustamos el otro ruido. Estamos en este periodo, hasta acá, que es un oscuro. ¿Qué se va a ver? Al principio, formación de la onda T, aumento progresivo en cuanto a la presión auricular, vaya aumentando progresivamente, pero todavía nosotros no vamos a ver un gran pico. En cuanto a la presión ventricular, va bajando progresivamente. En cuanto a la presión aórtica, también comienza a bajar. Y al final de ese periodo, se forma lo que se denomina la incisión dicrótica de la presión aórtica. Ajá. Ve que empieza a bajar, ella debería seguir bajando y de repente, ¡guau!, subió un poquito. ¿Incisión? Dicrótica. ¿Dicrótica de qué? De la presión aórtica, de la onda de presión aórtica. No de la presión, de la onda de presión. Estas líneas son ondas. ¿Qué pasó con la arteria y la ventricular? ¿Qué pasó? ¿Por qué se da esa dicrótica? Porque ella venía bajando, pero ¿qué pasó? Se cerró la válvula, y al cerrarse la válvula aumenta un poquito la presión dentro del sistema arterial aórtico, porque Por el gol. ya se cerró. Eso es como cuando cierra la puerta que la brisa es Periodo de expulsión ventricular disminuida, ya se lo dije. La etapa de relajación ventricular isométrica. Tiene una fase de eyección, que hay un vaciamiento o contracción isotónica, que produce salida de sangre hacia la arteria por la apertura de las semilunares, y la fase de relación isométrica. Es la misma. Cuando la inercia de la sangre se agota, el gradiente adverso hacia el ventrículo tiende a producir un
flujo que es frenado por el cierre de la válvula celular. La válvula celular, si ya no tenemos la fuerza de expulsión, se agotó, entonces la sangre que estaba en la aorta trata de regresar hacia el ventrículo. Y esto va a generar un aumento leve de la presión llamada incisura dicrota en la onda aórtica. Ese cierre abrupto va a producir lo que se llama el segundo ruido, y en esa fase hay una caída abrupta de la presión intraventricular. Porque eso está relajado. Claro, ya tenemos la onda T formada, ya la sarcómera se relajó, ya no hay volumen, pues se va a relajar y ese periodo no va más largo. Entonces, no hay confusión cuando se dice ruido cardíaco. Dime ruido cardíaco que se debe, no me van a estar inventando. Hay apertura de la válvula, No, cierre. Acuérdense de las puertas. Las puertas suenan cuando se cierran. Las puertas suenan cuando se abren si están enfermas, si están dañadas. ¿Ok? El periodo de diástole ventricular, que es lo que viene después de formar, cuando se comienza a formar la onda T, entonces es el periodo de diástole, ¿verdad? Ese periodo de diástole, durante la diástole vamos a tener estos periodos. Fase de llenado. Hay un llenado rápido que son 0 segundos. Es inmediatamente después de la apertura de la válvula auriculoventricular. Por supuesto, está cerrada, pero recuerden que las aurículas están abombadas de sangre. Cuando esas ven que el ventrículo se quedó está relajado, no tiene volumen, está a su merced, porque la presión del ventrículo está menor que la que ella tiene, entonces ella empuja esas compuertas y esa primera fase de llenado rápido dura 0 segundos. Eso se va todo. Y eso es casi 80%. Recuerden que la segunda fase de llenado, que es durante la contracción auricular, es de 15 a 20. O sea, en ese chorro se va toda esa sangre. En ese periodo que se va toda esa sangre, si tu sangre no está normal, tiene una viscosidad muy ligera, usted tiene anemia, como ella entra con una velocidad mayor, entonces usted escucha como pega la pared. Y ella escucha un cuarto punto. En el momento que se llena, o sea, de la aurícula al ventrículo, la válvula mitral cerrando la sangre para que no se vuelva. En el momento que se llena de la aurícula al ventrículo. En ese tiempo. Claro, la válvula mitral se abrió. ¿Consecuencia de qué? ¿Por qué no se había abierto antes? Porque dentro del ventrículo había mayor presión que en la aurícula. En esta cavidad donde yo estoy encerrada, no puedo abrir esta compuerta porque en aquella cavidad hay una mayor presión y por más que yo empuje, no la hago. Pero en el momento en que aquella liberó su presión porque abrió una válvula que se llama aorta y sacó toda esa presión por allá, y encima de eso se relajó porque empezó la diástole, entonces ya yo tengo potestad de medio empujar y abro eso. Empujo, abro eso y baño entonces sangre hacia allá. Y eso sucede en 0 segundos. Casi el 80% de la sangre que va a llegar hasta allá se ve en un solo. Pero en ese momento lo que iba a toda la mitral. En ese momento estamos hablando de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? La mitral y la tricúspide. Pero por comodidad mía, para no hablar tanta paja, me pongo aquí en un solo ladito, en la mitral. ¿Entiendes? Para no enredar más la cosa, pero es algo sencillo. Se aprendió la mitral, lo que tiene que cambiarle de nombre a la tricúspide. Sístole auricular. Comenzamos de nuevo. ¿Por dónde comenzamos nosotros la charla? Por la contracción auricular. La contracción auricular, finalmente el ventrículo se distiende con la llegada de la sangre procedente de la contracción auricular, completándose un llenado ventricular de un 15%, un 20%, como habíamos visto en la primera diapositiva. Ese periodo tiene una duración de 0 segundo también. ¿Cuánto puede durar entonces un ciclo cardíaco? ¿Ah? Si ustedes saben lo que es la frecuencia cardíaca, saben que la frecuencia cardíaca
normal de una persona joven como yo es cuánto. 60, 100. El doctor le dio la clase aquí nada más. 60 latidos por minuto, 100 latidos. Ponle tú que eso así, todo relajada, 60 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir 60 latidos por minuto? En un minuto hay 60 latidos. Y un latido es, ¿qué es un latido? Es una unidad de la contracción, la fuerza de contracción, la fuerza de